noches, buenos días. Espero que todos ustedes estén muy bien. Les recuerdo que mi nombre es Claudia Vilavargas y que estamos prontos entrando ya en estas últimas etapas de estas pues emocionantes semanas para terminar nuestro semestre. Muchos de ustedes ya se van a graduar. Los felicito a todos por ese esfuerzo, por todo el empuje que le han dado para el trabajo en este espacio de aprendizaje de la clase de gestión educativa. Yo pues quisiera agradecerles, como les dije a ustedes anteriormente, por toda la disposición que ustedes han tenido y sobre todo porque han ido desarrollando unos magníficos trabajos que han permitido una comprensión mucho más clara de la realidad de los gestores educativos al interior de los escenarios de aprendizaje. Hoy, mis profes, vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante y es sobre la participación comunitaria y cómo esta comunidad, el que la comunidad participe, contribuye en todos unos procesos de unos entornos escolares inclusivos muchísimo más adecuados. Ese es un tema que no solamente va a involucrar a los docentes, que no solamente involucra a los directivos, sino que también lógicamente requiere del compromiso y de la acción total de las comunidades, de la comunidad educativa, es decir, del contexto en el que nosotros estamos, de los estudiantes, de las familias, del barrio, ¿cierto? De los diferentes espacios de aprendizaje que encontramos al interior del barrio donde está nuestra institución, pero también del barrio donde nosotros estamos ubicados, de los mismos conjuntos residenciales en donde nosotros vivimos. Hoy nosotros lo que pretendemos en este encuentro es hablar un poco de cómo esa participación activa puede lograr que un niño, un adulto, un joven, ¿cierto?, en una condición con diversidad o independiente de su condición, se sienta apoyado y parte de una comunidad que los valore. Entonces, sin más, yo quiero que empecemos un poco como a tener esas claridades, a comprender de qué es lo que vamos a hablar y sobre todo que seamos conscientes de la importancia que tenemos nosotros como comunidad al interior de escenarios accesibles y adecuados, ¿cierto? Adaptados para las personas en condición con diversidad. Y voy a empezar a contextualizar un poco sobre el tema. Estaba haciendo una introducción anterior y ahora voy a empezar a contextualizar. ¿Por qué necesitamos hablar de inclusión, profes? ¿Por qué necesitamos hablar de inclusión si está tan de moda y ahora pareciera que todo el mundo lo habla, lo replica, pero el cuento es qué tanto realmente lo estamos trabajando y qué tanto realmente lo estamos implementando y qué tanto realmente lo estamos proponiendo y construyendo? Miren, profe, la inclusión no es un tema que se refiere simplemente a integrar personas a diferentes sistemas o a diferentes contextos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de inclusión, tenemos que permitir y asegurar que cada miembro de la comunidad, sus abuelos, que de pronto los adultos mayores que ustedes tienen en casa, las personas que en condición con movilidad reducida, una dificultad cognitiva, una física, motora, bueno, ¿cierto? Que cada uno de estos miembros de la comunidad tenga una igualdad de oportunidades, que pueda participar, que pueda permanecer, que pueda compartir y que pueda estar feliz, que pueda aprender, ¿cierto? Y en esa participación que pueda disfrutar de esos espacios sociales que ustedes tienen al interior de los diferentes contextos en los que viven. Esto requiere entonces de cambios a nivel normativo, a nivel cultural y a nivel de las acciones que rigen nuestro día a día, ¿sí? Entonces, en este video lo que vamos a hablar hoy un poco es sobre qué significa la inclusión en un contexto comunitario, cómo podemos nosotros identificar barreras y necesidades en nuestro entorno, perdón, y cómo podemos diseñar estrategias efectivas para contribuir en una comunidad mucho más inclusiva. Voy a darles lógicamente unos ejemplos, pero quiero que tengamos claridad sobre lo que vamos a hablar, esas comunidades inclusivas, cómo generamos una común unidad inclusiva. Y vamos a iniciar con la primera parte, después de haber hecho todo este abrebocas frente al tema del que vamos a hablar. Pues, ¿qué significa entonces hablar de una inclusión comunitaria? Me tomaré 1 minuto, 2 minutos explicando esta parte. Primero, tenemos que entender que la inclusión va más allá de las escuelas y de las aulas, que cuando nosotros estamos hablando de inclusión, cuando estamos hablando de comunidades, estamos hablando de construir espacios, estamos hablando de vínculos, profes, donde todas las personas, como les dije a ustedes anteriormente, independiente de sus capacidades, independiente de su género, de su condición, puedan participar de manera plena. Incluir entonces es participar, incluir es entonces convivir, incluir entonces es aprender, incluir entonces es adaptar, profe. Cuando hablamos de participar, estamos hablando de que las comunidades inclusivas fomenten y deben fomentar
La participación activa de todos los miembros, de todas las personas de su barrio, de todas las personas de su comunidad, ¿cierto? Reconociendo y valorando sus diferencias. Entonces yo te quisiera preguntar, en tu barrio, en tu localidad, en tu conjunto, ¿qué personas en condición con diversidad tú conoces? ¿Cuántas personas conoces? ¿Y a cuántas tú les ayudas? ¿O a cuántas tú las saludas? ¿O a cuántas tú les sabes el nombre? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una comunidad educativa es aquella que asegura que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, pueda acceder a los mismos espacios que los demás. Eh, es una comunidad en la que las personas con diversidad funcional tienen acceso a actividades culturales y actividades creativas, recreativas, en donde pueden ingresar a un parque sin que los otros padres de familia saquen a los niños porque el niño en condición con diversidad llegó. Eso es una cosa, ahí estaríamos hablando nosotros de pensar en incluir para participar. Ahora hablemos de incluir para adaptar. Incluir es adaptar. La inclusión implica, profes, reconocer que cada persona, cada niño, cada joven, cada adulto tiene necesidades únicas. No se trata de que todos hagamos lo mismo, ¿sí? Sino que se trata de que contemos con herramientas, con recursos, con apoyos que nos ayuden a participar en igualdad de condiciones. Un ejemplo sería, perdón, en un parque biosaludable, que todos los parques biosaludables cuenten con máquinas que permitan que los diferentes participantes de la comunidad, usuarios de silla de ruedas, por ejemplo, o con movilidad reducida, puedan hacer ejercicio en estos parques, puedan utilizar estos instrumentos, estos recursos. Vamos a hablar de incluir es transformar. Las comunidades inclusivas cuestionan las normas, cuestionan las prácticas que incluyen o limitan a ciertas personas y trabajan activamente para cambiarlas. Cuando nosotros estamos hablando de que incluir es transformar, estamos pensando del cuestionamiento que hacemos de manera constante frente a las prácticas, frente a las maneras como se trabaja en esa comunidad, en ese barrio, en esa localidad o en ese conjunto cerrado en el que tú estás. En ese conjunto en el que tú estás y ves que de alguna manera no se diseñan, no se proponen unas políticas que contribuyan en acoger a esas personas en condición con diversidad. Pero ¿por qué es importante entonces hablar de inclusión en la comunidad? ¿Cierto? Es importante, mis profes, porque fortalece el tejido social, fortalece la empatía, la solidaridad, porque nos permite a cada uno de nosotros como miembros de una comunidad contribuir en el desarrollo y en el potencial de nuestra vecindad, del sitio en el que nosotros estamos, porque nos permite pensarnos en escuela, ¿sí? Porque refleja los valores de equidad y de justicia que nosotros queremos para nuestra sociedad. En ese sentido, mis profes, mis queridos rectores, quiero que nos pensemos en la importancia de generar una cultura de la inclusión para que de alguna manera esa cultura de la inclusión se refleje en una comunidad de la inclusión, en una comunidad inclusiva. Vamos a nuestra segunda parte de este conversar que tenemos el día de hoy. Estas explicaciones va a la luz, lógicamente, de lo que está establecido en su documento de apoyo, en su guía, ¿sí? Pero recordemos que la guía es un documento que nos permite unas aclaraciones pequeñas, pero que acá en este video yo les doy unas aclaraciones muchísimo, pues, verbales que les van a permitir tener unas claridades sobre la información que les estoy compartiendo. Vamos a la segunda parte, entonces, de este día, el día de hoy, de este compartir de saberes. Hablemos de la identificación de barreras y de la identificación de las necesidades que podemos encontrar en un contexto. Mis profes, para que nosotros podamos pensar en una comunidad inclusiva, el primer paso que nosotros tenemos que hacer, y quiero que acá en esta explicación que voy a hacer en este apartado, esta segunda parte, seamos muy conscientes y escuchemos muy bien lo que yo les voy a hablar, porque de eso trata el trabajo que ustedes van a diseñar y van a proponer. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las barreras que impiden la participación plena de las personas en esa comunidad en la que usted está. Por ejemplo, podemos hablar de unas barreras comunes en la comunidad, barreras físicas. Una barrera física porque si nos ponemos a pensar en este momento, al interior del barrio en el que tú vives, al interior del conjunto cerrado en el que tú estás, al interior del sitio de trabajo en el que tú estás, te voy a preguntar si está dotado de, por ejemplo, rampas, si tiene rampas, si hay, por ejemplo, señalización adecuada para espacios públicos, si hay unos sitios adecuados para, por ejemplo, personas, usuarios de sillas de ruedas y hay unos parqueaderos, si hay una señalización, por ejemplo, adecuada para las personas
si está acondicionado para personas ciegas con toda la parte de braille, o si encontramos unas zonas de pronto en nuestros edificios que se acondicionan también para las personas con movilidad reducida, si tienen ascensores, pensemos en todo este tipo de cosas. O cuántas personas, porque tienen una movilidad reducida, se tienen que quedar en un sitio determinado de sus casas y no pueden bajar porque necesitan que alguien los desplace alzándolos, porque el sitio donde viven desafortunadamente no cuenta con estas maneras de poder movilizarlos o de ayudarlos a movilizar. Pensemos en barreras culturales, ¿cierto? La barrera cultural pensada desde todas las actitudes discriminatorias que nosotros tomamos hacia otras personas por una condición determinada, ¿cierto? Por el desconocimiento hacia la diversidad funcional de estas personas. Pensemos entonces en cuántas barreras culturales nosotros, con nuestros gestos o discriminatorias a la luz de lo que hablamos, generamos todos los días con los compañeros o con personas que están dentro de nuestros escenarios de trabajo, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro conjunto cerrado. Barreras económicas, falta de recursos, ¿cierto? Que no permiten implementar de pronto programas inclusivos al interior de esa comunidad. Entonces, no tenemos recursos que nos permitan a nosotros acceder o proponer unos proyectos pensados a la luz de fortalecer los diálogos con estas personas, los saberes con estas personas. Y también hay unas barreras políticas, que es la ausencia de una normativa local que no permite o no promueve la accesibilidad y la equidad de estas personas. Pensemos acá, por ejemplo, en si conocemos al interior de nuestro barrio algunas normativas establecidas por la Junta de Acción Comunal o algunos programas, proyectos que haya para los adultos mayores, algunos proyectos que haya para las personas en condición con diversidad cognitiva o física de nuestro barrio, ¿sí? O para algunas personas de bajos recursos económicos. Pensemos de pronto si en nuestro conjunto cerrado sabemos que hay una política que permita cobijar o apoyar a las personas en condición con diversidad cognitiva o intelectual y que por X o Y motivo, en momentos desafortunados, por el encierro de estar en los apartamentos, empiezan a gritar. Y a veces lo que hacen las mismas personas del conjunto cerrado, de los conjuntos, los vecinos, es avisar a administración para que empezar a colocar quejas para que saquen a estas personas de los conjuntos cerrados, ¿sí? Pero ¿qué tipo de políticas hay entonces que no permiten un escenario de inclusión y de convivencia y de común unidad que contribuya en apoyarnos entre todos y entendamos esa diversidad y entendamos que no es que lo estén haciendo porque quieren, sino porque desafortunadamente no tienen un mecanismo de comunicación, ¿sí? Ahora vamos entonces a hablar de los métodos para identificar estas necesidades. Para que yo logre identificar las necesidades de mi contexto, yo tengo que hacer entrevista, tendría que hablar con líderes comunales, tendría que hablar con los vecinos, con familias, o directamente con estas personas con diversidad funcional, ¿cierto? Que me van a permitir o me van a dar a conocer cuáles son las barreras que ellos han encontrado en su comunidad. Yo puedo hacer observaciones, ¿cierto? Utilizando la técnica de la observación, yo puedo analizar los espacios, las actividades o las actitudes de las personas de la comunidad. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes no participan? ¿Por qué no participan? ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a pensarme, a analizar el espacio de mi barrio, de mi conjunto cerrado y pensar, bueno, en el tercer piso de una señora usuaria de silla de ruedas, ¿cómo hace para bajarse acá en mi rampa? ¿Sí? Empezar a analizar todos estos escenarios a nivel arquitectónico también, pero también a nivel de las actitudes, es decir, con mi observación puedo analizar eso. Pero también podemos pensar o diseñar, ¿cierto? Pedirle a los miembros de la comunidad, a nuestros vecinos, que compartan sus experiencias, que nos den sugerencias a nosotros a partir de cómo mejorar mejorar la inclusión, cómo mejorar el acogernos todos en nuestro contexto, ¿sí? Entonces pongamos un ejemplo pequeño, profesor. Supongamos que en un barrio viven varias personas, adultos mayores con movilidad reducida, ¿cierto? Al hablar con ellos, nosotros podemos descubrir que ellos enfrentan barreras en las calles porque las calles no tienen rampas y muchos de ellos son usuarios de bastón, lo que impide que ellos puedan caminar de manera tranquila en el barrio. Pero de la misma forma también ellos nos comentan que ellos no los vinculan a las actividades comunitarias
porque consideran que ya no es necesario que ellos participen, ¿cierto? Esta información que a nosotros ellos nos están dando nos va a permitir a nosotros, como gestores educativos, proponer o pensarnos en un proyecto comunitario que contribuya con esa comunidad, que contribuya con el escenario en el que nosotros estamos. ¿Por qué me sirve a mí como rector saber este tipo de cosas, de lo que pasa en mi contexto? Porque mis estudiantes en mi institución, grado 10º, grado 11, yo les puedo poner, podemos pensarnos en proponer proyectos comunitarios en los que ellos sean los que ayuden a esa comunidad, ¿cierto? Esto es de trabajo de proyección social, en donde ellos contribuyan en el mejoramiento o en el acompañamiento de estos adultos mayores, por ejemplo, en este caso, o de cualquier otra población que nosotros encontremos y que consideremos necesita de una propuesta de intervención. ¿Listo? Muy bien, vamos a pensar ahora en lo siguiente, mis profes. Una vez que nosotros hayamos identificado las necesidades, que fue lo que hicimos anteriormente, lo que vamos a pasar ahora a hacer es a pensarnos en el diseño de estas estrategias inclusivas. El diseño de las estrategias inclusivas está pensado desde la triada de la educación inclusiva. Nosotros ya sabemos cuál es esa triada. Ya le hemos hablado en las clases anteriores. Y si ustedes, alguno de ustedes está conmigo en la clase de diseño curricular, ha escuchado que yo todo el tiempo la hablo. Políticas inclusivas, cultura inclusiva y prácticas inclusivas. Primero identifico las necesidades y ahora me pienso en esa propuesta, ¿cierto? En ese proyecto, en esas estrategias inclusivas que yo puedo, como gestor educativo, como persona de mi barrio, proponer para responder a las barreras que yo encontré. ¿Listo? Entonces, estas estrategias van a abarcar estas tres ejes grandes que yo les dije: políticas, cultura y prácticas inclusivas. Pensémonos en las políticas inclusivas. Vamos a crear o proponer unas reglamentaciones que promuevan la accesibilidad y la equidad de todas las personas en mi barrio, en mi comunidad, en mi conjunto. Un ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo por decir es gestionar un proyecto para construir unas rampas, para recoger unos fondos de pronto para solicitar a la alcaldía la construcción de unas rampas, o un plan en donde los adultos mayores, a partir del caso que les decía, los adultos mayores puedan participar. Y si yo hablo, por ejemplo, de la cultura inclusiva, yo podría pensar en fomentar cambios en actitudes, en valores, en creencias a la diversidad. Podría puedo dar charlas a mi comunidad. Un ejemplo, puedo organizar talleres de sensibilización sobre la diversidad funcional, generar campañas de respeto, de empatía, hablar sobre la importancia del adulto mayor, del reconocimiento de los saberes de ellos, ¿sí? Y hablamos ahora de las prácticas inclusivas. Podemos diseñar actividades concretas que garanticen la participación de todos los miembros de la comunidad. Podemos proponer, no sé, crear grupos de apoyo, ¿cierto?, para familias con personas neurodivergentes, o implementar voluntariados inclusivos, o proponer un grupo de apoyo para los adultos mayores o para los cuidadores de los adultos mayores. ¿Sí? Estoy dando dos ejemplos diferentes. Pongamos un ejemplo pequeño. Acá por ejemplo, en el barrio París Gaitán, que queda en la localidad de Gativá, es un barrio con muchos adultos mayores. ¿Alguien considera importante diseñar un programa de actividades recreativas adaptadas que incluyan yoga para personas con movilidad reducida, que incluya, por ejemplo, diálogos con los adultos mayores, que incluya, por ejemplo, narrativa de adultos mayores, escritura, poesía, que incluya, por ejemplo, manualidades para adultos mayores? Bueno, no sé. Este programa que yo les estoy diciendo, este ejemplo que les estoy dando, no solo promueve la participación de los adultos mayores, sino que también fortalece los lazos de la comunidad. Porque la idea es entonces buscar qué personas dentro de la misma comunidad pueden apoyar estos procesos de formación, ¿sí? Y ahora nos vamos a pensar entonces, voy a compartir ahora sí la pantalla y les voy a presentar a ustedes entonces la actividad que vamos a construir esta semana. ¿Listo? Entonces me voy con la explicación de la actividad después de haber hecho esta mediación. Perfecto. En este momento nosotros estamos mirando nuestra pantalla, ¿cierto? Tenemos nuestra pantallita acá y aquí aparece pues toda la parte de la explicación, los ejemplos que yo les he ido dando, la parte que les acabé de explicar, y aquí aparece la actividad del aprendizaje que se llama Común Unidad Inclusiva. Esta es la actividad que nosotros vamos a hacer esta semana, se las voy a explicar. ¿Listo? Para que la tengamos por favor en cuenta, se las voy a explicar.
El objetivo es que apliquemos los conceptos aprendidos para diseñar esas estrategias inclusivas en su comunidad, en su propia comunidad. Ustedes como grupo de trabajo van a elegir un barrio en el que ustedes estén y deseen hacer una propuesta de intervención para esa comunidad. Si no lo quieren hacer con su barrio, lo pueden hacer en su sitio de trabajo. Si no lo quieren hacer para su sitio de trabajo, lo pueden proponer, por ejemplo, para el conjunto cerrado en el que usted vive, ¿sí? Ustedes deciden sobre qué hacerlo, pero tiene que ser para el trabajo de la comunidad, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es la identificación de la identificación de qué, perdón, uy, se me fue acá. La identificación de las necesidades, no lo coloqué acá, pero es lo primero que tenemos que hacer, la identificación de las necesidades, ¿cierto? Después de que cuando yo identifico las necesidades, yo tengo que entrevistar a los miembros de la comunidad, tengo que hablar con los líderes o tengo que observar y reconocer cuáles son las barreras y las oportunidades que están al interior de mi localidad, de mi barrio, de mi contexto. Tengo que reflexionar sobre las políticas, la cultura y las prácticas que impactan en este momento a esa comunidad. Y a partir de ese, por ejemplo, análisis DOFA que yo hago sobre qué es lo que hay en mi contexto, empiezo a hacer ahora sí el diseño de estas estrategias inclusivas, ¿sí? ¿A la luz de qué? Ya lo sabemos, ya se los mencioné anteriormente, ¿cierto? A la luz de las prácticas, de las culturas y de las prácticas inclusivas. ¿Qué podemos hacer nosotros en las políticas? Podemos proponer normativas o programas comunitarios, en la cultura, iniciativas para transformar actitudes y en las prácticas, actividades concretas como talleres y eventos, ¿cierto? La idea entonces es que ustedes a mí elijan un contexto, ¿cierto? Vamos a elegir un contexto seleccionado, me den a conocer ustedes a mí cuál es el contexto, cuál es la necesidad, ¿cierto? Reflexiones sobre las políticas, acá, y las necesidades, compartan, ¿cierto? Compartan las barreras que encontraron, las barreras que encontraron en este sitio, y luego de eso, construyan o propongan el diseño de estrategias de inclusión, ¿cierto? Propongan el diseño, aquí se los bajo, ya sabemos qué es lo que tenemos que compartir, ¿cierto? Que tenemos que compartir el diseño de las estrategias inclusivas. A partir de esas necesidades, tú me vas a colocar esto, de las necesidades de ese barrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a presentar qué es lo que vamos a entregar. Vamos a crear un informe visual, ¿sí? Este informe creativo visual, ¿qué puede ser? Puede ser un póster, puede ser un video que tú expliques, puede ser un folleto, puede ser una infografía, ¿sí? Pero es un informe que me permita comprender a mí lo que tú consideras pertinente, hay que cambiar hay que transformar en ese barrio, en esa localidad, en ese contexto que tú has elegido, ¿sí? Lógicamente me tienen que hacer una contextualización y decirme cuál es el contexto y qué está pasando con ese contexto, ¿sí? Y luego sí me empiezan a dar a conocer el diseño de sus estrategias en ese informe visual y van a complementarlo con una reflexión escrita, ¿sí? Sobre el impacto de las estrategias y cómo las tres dimensiones complementarían y contribuyen a una comunidad inclusiva. ¿Listo? Esto es una parte escrita. ¿Qué producto entregamos? Entregamos el informe visual, ¿sí? Y entregamos la reflexión escrita. ¿Qué nombre va a tener esta partecita? Esta partecita que nosotros vamos a entregar. Esta parte que nosotros vamos a entregar se va a llamar como una unidad inclusiva, ¿sí? Esta parte. Esto que estamos colocando acá, que les estoy diciendo acá en esta partecita, tiene que aparecer lógicamente en nuestro proyecto final. Esta actividad es la última de las actividades que tendría que aparecer en nuestro trabajo final. ¿Yo qué les aconsejo? Al interior de la siguiente semana yo voy a organizar el proyecto final como la organización, pero ustedes ya saben que tienen que entregar, mis profes. Ustedes ya pueden ir haciendo su pestaña momento 3 en su blog e ir organizando estos 3 entregables que nosotros hemos solicitado. ¿Cuáles 3 entregables? El de la semana 12, semana 13 y este de la semana 14. La siguiente semana no voy a dejarles entregables, pero sí necesito que ustedes, por favor, vayan teniendo en cuenta esto de lo que tenemos que ir proponiendo o colocando en nuestra página. ¿Listo, mis profes? Y pues nada,
Aquí, bueno, aquí aparece esto, pero no lo he arreglado para que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer ahora entonces el cierre, ¿no? Bueno, mis profes, pues ahora que usted ya tiene claro y ha explorado cómo contribuir en una comunidad inclusiva, los invito entonces a que cada uno de ustedes reflexione qué tan inclusiva es su comunidad actualmente y qué acciones concretas hemos tomado nosotros o proponemos para mejorarla. Todos los días cuando tú sales, abres tu puerta, tal vez hay muchas personas alrededor tuyo, alrededor mío, que necesitan ayuda para pasar una calle, para subir un andén, ¿sí? Para bajar del bus. ¿A cuántas personas nosotros ayudamos? ¿A cuántas personas invisibilizamos? ¿Y a cuántas personas no queremos escuchar simplemente porque vamos en nuestro afán del día a día? ¿Sí? Recuerden que la inclusión, profes, es un proceso continuo, es un proceso que requiere el compromiso de todos. Y cada cambio que nosotros hagamos cuenta, cada granito de arena que tú hagas cuenta. Todos ustedes tienen el poder de marcar la diferencia. Todos, todos, todos. Tienen ese gran poder, mis profes. Los abrazo desde mi casa, les deseo lo mejor de lo mejor. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por la atención de ustedes, muchísimas gracias por haber estado conectados y manos a la obra. Recuerden que mi nombre es Claudia Ávila y que estoy a total disposición para poder conversar con cada uno de ustedes. Bendecida mañana, bendecida tarde, bendecida noche. Chao, chao.